bienvenidos a un nuevo episodio de Data Soul Podcast. En este nuevo episodio tenemos un invitado especial, ya que es una persona que conocí en el trabajo y que ahora es compañero de maestría. Y queremos tener este espacio para hablar como de varios temas. Uno de ellos es aprender de forma autodidacta y como todas esas lecciones que hemos aprendido en nuestro camino de aprendizaje, valga la redundancia, y también hablar un poco de temas de liderazgo en esta época de IA y todos los cambios que se han venido viendo en el mundo laboral y sobre todo con implementación de nuevas herramientas que nos ayudan a facilitar un poco como las tareas, pero que también puede tener sus pros y sus contras. Así que para empezar, y como nos gusta empezar todos los episodios, queremos presentar a nuestro invitado y que él también nos pueda contar un poco de su historia en tech. Así que bienvenido, Brian. Bueno, buenos días a todos. Hola Lau, Valen. Listo, me presento. Yo soy Brian Buitrago, yo vivo en la ciudad de Bogotá. Soy ingeniero electrónico de profesión y tengo 10 años de experiencia en el mundo de los datos. Tuve la oportunidad de empezar con los datos desde la época universitaria, en la universidad en grupos de investigación, cuando empezó a sonar el tema de Smart Cities, redes de sensores y Big Data, como que eso fue el boom y eso fue lo que me conectó con el tema de los datos. Ahí me pude mover en la industria alrededor de los años y he podido ver como toda esta transformación que se ha vivido alrededor de la analítica de datos, la tecnología detrás, las expectativas que se tienen, también las formas en las que se esperan desarrollar los proyectos. Entonces, nada, he disfrutado mucho todo este proceso y hoy viviendo uno nuevo, que es la inclusión de la IA en tremenda escala. Estoy haciendo una maestría en inteligencia artificial con Lau, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. La hice un poco tarde en mi carrera, pero me gustó. Creo que está bueno haber hecho esta maestría en este momento de la historia de los datos. He trabajado en grandes multinacionales, he tenido la oportunidad de vivir allí los distintos procesos de transformación digital, por ejemplo, de compañías grandes como BVA, de trabajar en distintos nichos, he trabajado en el área de finanzas, de marketing, hoy estoy en e-commerce con Mercado Libre, donde ya llevo casi 4 años. Y bueno, un poco esa es mi trayectoria profesional. Podemos ir hablando ahí en detalles en la conversación. ¿Qué hago fuera de la vida de los datos? Me gusta trotar, me gusta la ciencia ficción, siempre me ha gustado, me gusta la divulgación científica, entonces me gusta leer, ver videos, bueno, ahora hacemos de videos, documentales alrededor de estos temas y me gusta el análisis social también, que eso me lleva un poquito al análisis político. Es algo que disfruto. Entonces, nada, ahí podemos ir hablando de todos esos temas, podemos conversarlos. Muchas gracias por invitarme. No, un gusto tenerte acá. Y me gustaría ya empezar como la conversación con lo que nos comentabas de aprender de forma autodidacta y también lo que mencionabas que cuando estuviste en tu época de universidad como que también quisiste enfocarte en otras cosas, entonces hiciste por ahí como cursos de cine y otras cosas Ok, que creo que es bastante listo. importante, sobre todo nosotros que estamos como en el mundo tech, de no solamente enfocarnos en eso, sino también expandirnos. Y creo que en algún episodio lo mencionamos, como explorar más nuestra creatividad y otros ámbitos, que eso también nos ayuda en nuestras carreras. Nada, buenísimo. Sí, te contaba interno ahí, para darme como un poco de contexto porque esta pregunta, ser autodidacta. Yo he sido un mal estudiante en la vida. Yo creo que aquí todos los invitados yo los veo y digo como, uf, es gente muy juiciosa, muy pila. Yo no he sido eso toda mi vida. En la universidad me costó bastante volverme un buen aprendiz. Entonces, nada, en el camino de estar estudiando ingeniería electrónica, me distraje con otras cosas que me fueron llamando la atención. Yo les cuento ahí, me demoré 7 años en graduarme, tenía que demorarme 5, me demoré 7, porque por ser mal estudiante perdí materias que eran importantes en un momento y eso me iba retrasando la carrera. Entonces es porque para mí es tan importante como darme cuenta el valor de ser autodidacta, es justo por eso, como que entré en un camino, en un sistema educativo con el que yo no estaba conectando tan bien. Tuve que empezar a encontrar otras dinámicas, otras estrategias para lograr lo que quería, que era terminar una profesión en una carrera universitaria. En el camino, te cuento esto y es que a pesar de que estaba perdiendo algunas materias de la universidad muy importantes, yo estaba inscribiéndome al mismo tiempo en cursos de arte, en cursos de cine. Entonces como que los fines de semana me iba a hacer cursos de cine, hacía cortometrajes con amigos que conocían el grupo. Y de hecho mis amigos me molestaban porque una vez perdí una materia por estar
haciendo otra cosa distinta a la universidad. ¿Qué pasa ahí alrededor del autoaprendizaje? Siento que yo en ese momento de la vida, no estaba haciendo como mucho clic con lo que yo estaba viendo en la carrera. Como que, claro, yo entré a la universidad con una expectativa, yo entré a estudiar ingeniería electrónica porque quería hacer robots, era lo que me motivaba. Pero claro, entré a a los primeros semestres y lo que era matemática, física, cálculos, álgebra lineal, unas cosas que yo decía, bueno, esto no sé cómo se conecta con lo que yo quiero hacer. Y he sido siempre como una persona más del hacer que de ser juicioso y de ser disciplinado y sentarme a estudiar. Entonces, claro, ahí tengo como mucha fricción en el camino para lograr conectar con la universidad. Mientras que en estos cursos de cine, de arte, era literal hacer cosas. Como que la teoría no era tan extensa como ve y haz el video, haz la escultura, utiliza tus manos y demás. Entonces, como que en el camino en paralelo tenía estos dos conflictos, como no estaba siendo muy bueno en conectarme con la universidad y estaba estando motivado en otro aspecto de la vida personal. Siento que para mí fue importante como poder darme la oportunidad de buscar otras actividades que hacer porque me ayudaron a desarrollar unas capacidades ejecutivas. Creo que ahí es como donde conecta la importancia de ser autodidacta. Siento que venimos todos como desde un área de ingeniería. En la universidad, aunque sí nos queda tiempo como para hacer otras cosas, igual es difícil no enfocarse como en materias tipo cálculos, cosas así como muy de ciencias exactas. Y ya después, cuando salimos al mundo, sí nos toca estar actualizándonos constantemente con todo lo que está saliendo en temas de tecnología, de inteligencia artificial. Creo que aprender de forma autodidacta es bastante importante, sobre todo en nuestras carreras, porque siempre están saliendo cosas nuevas. Uno aprende una cosa hoy y ya mañana es otra cosa completamente diferente. Entonces, quería saber un poco más de cómo empezaste tu camino como autodidacta. Listo, Lau. Y te cuento. Creo que el punto importante de ser autodidacta es que era mal estudiante en la universidad. Cuando yo estaba en el colegio, siempre me fue muy mal en el colegio por no hacer tareas. Como que viene una historia muy larga hacia atrás, pero es justamente eso. Como que yo no era disciplinado en hacer tareas. Entonces, como que no era el mejor en las notas. Pasaba las materias, pero no era el mejor. Sin embargo, me iba bien en los exámenes. De hecho, en el colegio fui como el del salón, la persona que tuvo el segundo mejor IFEX del salón. Lejos fui yo de ser el mejor del salón en algún momento. Siempre estaban las mismas 5 personas que eran los mejores del salón y yo no estaba por ahí. Entonces, para mí fue como una sorpresa también, pues, tener esa habilidad de educativa. ¿Qué pasa? Yo entré a la universidad y tuve un choque grandísimo con la universidad porque había que ser mucho más disciplinado, porque ya, claro, la responsabilidad de pasar materias recaía muchísimo más en mí que, no sé, de pronto en el sistema educativo en ese momento. Entonces me costó bastante desarrollar unas habilidades de disciplina para sentarme a hacer tareas. Yo no venía con esa habilidad del colegio, pasé el colegio por otras habilidades, pero no por sentarme a hacer tareas. Algo muy importante es que para mí el sistema educativo en ese momento no conectaba como con mis intereses, como que yo no me sentía muy motivado, para mí como que hacer siempre fue muy importante y los primeros semestres no tienes nada que hacer, tienes que hacer mucha teoría, estudiar mucha teoría, cálculos, físicas, álgebra lineal, que está lejos de empezar a armar robots. Como que- Sí. entonces para mí también fue muy desmotivante al comienzo. A lo largo de la carrera se me dificultó esto, pero yo sentía que los profesores también que me daban clases, antes, en vez de motivarme, me sentía mucho más desmotivado. Entonces también como que descargaba en ellos la responsabilidad de mantenerme a mí motivado en este camino de estudiar. Ya en la mitad de la carrera como que empecé a tener más conciencia también de, ok, en dónde estoy ubicado, por qué estoy aquí, cuáles son los errores que estoy cometiendo. Empecé a darme cuenta que dependía mucho más de mí el proceso de aprender que de la gente que estaba alrededor. Y empecé a yo motivarme a mí mismo en, ok, ¿por qué quieres aprender esto? Como que aunque el profesor no te dijera, vas a aprender esto por esta razón, empecé yo a buscar las razones detrás de por qué debía aprender esa teoría que aprender, que a veces es muy abstracta con la realidad, ¿no? A veces tú ves
planos, planos multivariados, pero no entiendes eso cómo computa en la realidad. Y me estaba dando cuenta que las materias donde donde me estaba yendo bien, eran las materias donde los profesores me explicaban más allá de esta teoría para dónde va. Entonces intenté extrapolar toda esta estrategia de aprendizaje a mi día a día. Ok, voy a aprender algo, voy a intentar entender por qué voy a aprender eso antes de hacerlo. Y creo que eso fue como el primer paso que me ayudó a mí a sortear mi vida académica y era empezar a entender por qué estoy haciendo algo, por qué estoy haciendo lo que hago. Eso conecta con otras habilidades que están fuera de la universidad, que tienen que ver como con actividades que no son de la universidad propia, pero que sí me enseñaron y me ayudaron a desarrollar habilidades para estar más enfocado, para estar más motivado y para continuar como un camino de autoaprendizaje, de ser autodidacta. También tienes un blog en Medium en donde en algún punto empezaste a compartir información de lo que estabas aprendiendo en data y de como tu proceso de algunos temas. ¿Crees que eso también te ayudó como a interiorizar más los conceptos y como a interesarte más por el área de data? Mira que esta parte del Medium es otro proceso adelante en mi vida, en la parte del autoaprendizaje, y es un proceso que viví en BBVA. Cuando estuve, ellos tenían un plan que se llama, se me olvidó el nombre, pero es Ninjas BBVA, creo que se llama así, ya, hace tiempo lo vi, y se encargan de desarrollar a los empleados del área tech. No sé si todavía lo hacen, en ese momento lo hacían, y era una estrategia en la que los empleados a través de técnicas de gamificación se especializaban aprendiendo todo el nuevo conocimiento que existía alrededor de tecnología. Yo entré en el año 2018 y en ese momento yo estaba viendo una transformación digital. Entonces, creo que en Colombia, en el mundo, los bancos son como que tienen los sistemas de información más antiguos, no sé, como que manejan COBOL aún, unos lenguajes que están por allá, no se están actualizando aún, pero estaban viviendo un proceso de transformación digital y querían que todos los empleados empezaran a aprender estas nuevas tecnologías, como utilizar Python. En ese momento estaba muy fuerte el tema de Big Data, entonces aprender Hadoop, aprender Scala, también cambiar la mentalidad de las personas, porque claro, como que vienen de procesos muy burocráticos y entonces querían empezar a hacer todo más ágil y esto significa que tienen que cambiar una organización. Creo que me pareció un punto muy importante, una estrategia súper buena para desarrollar a sus empleados internos, como no perder ese valor. Y ahí caí yo. Entonces a mí me motivó mucho. Yo ya venía como habiendo desarrollado estrategias de autoaprendizaje y me llamó muchísimo la atención ese proyecto. Ese proyecto consistía en que te daban puntos y te daban un ranking por presentar charlas, por escribir artículos, por responder preguntas en un Slack corporativo, por hacer cursos virtuales y por estudiar en general. Entonces, como que alrededor de la técnica de gamificación, te empezabas con un cinturón blanco y a medida que ibas haciendo algunas de esas actividades, te iban sumando puntos. Por esa razón es que empiezo como a escribir artículos porque era una de las actividades que daba puntos y me encantó demasiado el proceso porque fue la primera vez que salí de pasar de procesos de aprendizaje yo mismo aprendiendo, simplemente como con un aprendiz, a pasar a procesos de aprendizaje yo enseñando. Entonces ahí es como una segunda fase en estos procesos de ser autodidacta y es que me di cuenta que cuando uno le intenta explicar a las personas lo que sabe, realmente se reta para uno decir, oiga, sí estoy entendiendo lo que le quiero explicar a la otra persona. Entonces, a mí me gustó bastante este tipo de procesos. No sé si es la técnica para todos, porque en las técnicas de gamificación puede pasar o que te motivas mucho o que te desmotivas en el camino. Pero bueno, yo estuve muy motivado, tuve también como el apoyo del equipo, de mi jefe para poder participar en todas esas actividades. Y realmente esto fue lo que me llevó a escribir. Creo que hoy leo los artículos y digo como, hay muchas cosas imprecisas que se pueden mejorar, pero creo que es parte de ese aprendizaje. Creo que hacerlo perfecto nunca es la mejor manera. De Sí, hecho, totalmente. algo que me gustó mucho más en este proceso, no solamente, y creo que hoy en día lo estamos viviendo se resalta, y es que no solamente se necesitan desarrollar habilidades técnicas, sino también estas habilidades blandas. Y esto, bueno, antes, hoy de pronto ha cambiado en las universidades, no lo sé, pero antes no te enfocaban en desarrollar habilidades blandas o no era tan notorio, ¿no? Como comunica bien la idea, entiende bien lo que quieres hacer, planifícalo, como que todo estaba ahí,
pero nadie te decía, oye, esto es realmente importante o esto puede ser incluso lo más importante de este proceso. En el proceso de participar en el proyecto de Ninja también desarrollé unas habilidades blandas que creo que son las que más valoro de todo el proceso. Volviendo a la parte de ser autodidacta, ¿cómo lo has vivido ahora que estás haciendo la maestría? Y también como en ese proceso de aprender del uso de inteligencia artificial, que siento que todos estuvimos como en esa transición en donde antes no se hablaba mucho del tema y luego empezó el boom de que todos tenemos que usarla. Entonces más como ese proceso autodidacta ahora. Esto es una locura. Yo vengo asombrándome de todo esto que está pasando hace un año, 2 años, como que hablaba, apenas nos dieron Copilot, yo dije, esto es el futuro. No pensé que yo fuera a vivir este momento de la historia. Eh, Ahora, como estando en la maestría, no, también es una ventaja. Yo creo que yo voy a develar aquí algo y es que nadie debería de tener miedo de decir que está utilizando IA para todo. Es lo que va a pasar. Y seguro en unos años tendremos un asistente ahí que nos está haciendo hasta la lista del mercado. Entonces ya deberíamos quitarnos esa pena de decir, lo hice con IA, sí lo hiciste con IA. Realmente lo que hay que enfocarse es qué estás aprendiendo. Creo que lo hablábamos con Lau y es ¿qué te llevas tú de la maestría? No creo que todos los que estemos en la maestría nos vayamos a llevar lo mismo. Yo como líder me quiero llevar un conocimiento muy holístico de lo que está pasando con la IA. Alguien que está ahora arrancando siendo junior, semi-senior, quiere llevarse un conocimiento más técnico y más práctico. Entonces como que cada uno tiene su enfoque respecto al momento que está viendo en este momento en la maestría. Y para mí ha sido increíble tener asistentes, agentes de IA que me están ayudando a entender todo este conocimiento holístico, que me están facilitando también las tareas. O sea, realmente, oye, el tiempo que pude pasar ayer haciendo un código paso a paso, hoy la IA me lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien. Mi trabajo es ir a revisar qué está haciendo, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, por qué hizo esto y no hizo otra cosa. Voy a challengearla preguntándole si lo puedo hacer de otra manera. Ese es el autoaprendizaje, o sea, es una locura. Creo que, nada, las barreras en ser autodidacta son cada vez menos. Pero es importante eso. ¿Qué es lo que tú quieres sacar de este proceso de autoaprendizaje que estás viviendo? Según tu rol, según el tiempo que tengas también, ¿no? En algún momento, mientras viví este proceso de VA, fui un loco obsesionado con avanzar en el ranking y me acosté a las madrugadas también estudiando, dejé de salir con mi familia por estudiar, como que también hay que encontrar un equilibrio. Yo también les recomiendo a las personas, según su momento en el que estén, evalúen bien cuál es el esfuerzo que le están dando y definitivamente, o sea, usen la IA para eso, para tampoco perder su vida. Creo que la vida también es muy importante. Antes tenías que pasar 5 horas estudiando y seguro hoy puedes pasar 3 si la utilizas bien, si te enfocas bien en lo que quieres aprender y si vuelves a las bases, o sea, como que tener una buena base te permite aprender mucho más. A veces uno se demora mucho aprendiendo algo porque le cuesta volver hasta abajo y volver a subir para entender un concepto. Ahí me parece importante. Creo que no les conté, pero en este camino del autoaprendizaje, y siento que es como una bandera en la que siempre quiero hablar, de la que siempre quiero comentar, logré ser el primer ninja negro de BBVA Colombia. O sea, entre como 4.000 personas, fue el primero que logró llegar a ese ranking haciendo charlas, escribiendo artículos, estudiando y demás. Entonces ahí fue donde realmente dije como, bueno, se puede, lo logré de alguna manera, desarrollé estas habilidades, estas capacidades ejecutivas de me planifico para estudiar, me atrevo a fallar, inténtelo, no tengan miedo los que están por ahí escuchando este podcast, me siento ahora podcaster, pero los que están escuchando, no tengan miedo a fallar, van a fallar en el camino. Y creo que esa es una de las cosas más importantes a las que uno se tiene que enfrentar y es fallar por intentarlo. No fallar porque no lo intentaste, fallar porque lo intentaste y definitivamente pues vas sacando callo en el camino. No solamente lo que estás aprendiendo, el cerebro va cambiando y le cuesta cada vez menos aceptar estos procesos. Entonces, nada, no se nieguen a que es que tengo que aprender a aprender programación y me está costando. Busquen otras cosas que también les guste. Desarrollen esas habilidades paralelas de comprometerse con algo, de ser disciplinado con algo. Estoy seguro, cuando vuelvan a estos retos donde son difíciles, donde les cuesta más, estas habilidades que han desarrollado
siendo autodidactas con otras cosas en la vida, les van a servir para las difíciles. Entonces, nada, es un proceso de permitirse fallar, de fallar mucho. Hoy fallar cuesta menos porque estudio con la gente y me equivoco y no me va a regañar. Eso me costaba muchísimo en la universidad. Yo siempre he sido muy nervioso, entonces me da miedo eso. Creo que son muchas cosas que me costaban en la universidad, me da ser muy nervioso y entonces me costaba preguntar y no, me van a regañar. Voy a conectar algo y se va a explotar. Voy a programar y voy a borrar System 32. Siempre he tenido mucho miedo y hoy no cuesta tanto. Creo que hay más herramientas para lograrlo. Entonces, nada, así voy viviendo el proceso de hacer una maestría en la época del día. Es distinto. Yo no sé cómo sea en otros años qué se va a hablar. Seguramente esto va a cambiar el sistema educativo. Tendría que cambiar el sistema educativo de pedir tareas. Pero bueno, a mí me tocó, la estoy disfrutando bastante, estoy muy agradecido de poder haber hecho la maestría en este momento de la historia. Conecto mucho con lo que dijiste que cambiaste, digamos, en la universidad cuando te enfrentaste como a estudiar esos conceptos de álgebra y todo eso, cuando empezaste a decir como, bueno, yo por qué voy a aprender de esto o por qué necesito aprender de esto, porque siento que es ahí es donde uno hace el switch, ahí es donde uno hace el cambio, ahí es donde uno realmente se puede poner a estudiar. Y pienso como en las personas que no sé, están en un proceso de hacer un cambio de carrera, están en software y quieren pasar a data o al revés, y que puede ser como muy duro volver a escoger, no sé, un libro, volverse a poner a leer documentación, volverse a poner a estudiar para sacar una certificación, pero cuando uno lo mira de esa manera y se hace esa pregunta es como, listo, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Y empezar como a buscar esas razones que están por detrás, que puede ser cualquiera y que cualquiera está válida, porque quiero más dinero, porque estoy aburrida, o sí, porque quiero más o menos tiempo libre. Siento que de esa manera la gente sí se puede como motivar más porque es verdad que el sistema educativo colombiano, la verdad, no nos enseña a estudiar como por nosotros solos. Siempre es como estudia esto y luego esto y luego esto. Y eso es lo que tienes que saber para ser, no sé, alguien en la vida o para hacer esta otra cosa que quieres ser. Pero pues pocas veces se nos enseña cómo uno estudia solo en la casa. Siento que es muy fácil cuando son temas que te interesan. Por ejemplo, yo estoy ahí trabajando, pues estudiando como para otra certificación de MongoDB y me da durísimo porque yo soy como, no, qué flojera, qué flojera hacer esa certificación, como, ay, no, no quiero, pero luego es como, quiero mejorar con mi hoja de vida, quiero volver a meterle como más cosas, el mercado está pidiendo estas cosas, a pesar de que yo no confíe en las certificaciones, esta otra empresa sí confía y es importante, pero para mí es muy fácil sacar una película y poderme estudiarla y por qué ese director hizo esa película, ¿sí me hago entender? Entonces, con lo que tú dijiste, por eso te decía que conecto mucho, como empezar como a buscar esas razones, porque a la final el ser autodidacta siento que no solamente es como para no sé, como un hobby para divertirte, para estudiar, como en mi caso que es el cine, sino también porque desde este lado profesional, qué es lo que quieres buscar? Yo creo que eso conecta mucho no todo el tiempo vas a poder estudiar todo lo que te gusta, lo que tú dices. Yo te estaba contando una historia de, ok, puedo encontrar razones por las que quiero estudiar esto. ¿Qué hago cuando no encuentro razones para estudiarlo, pero debo estudiarlo? En el camino de ser mal estudiante, y estos son como análisis que yo hago en retrospectiva, en camino de ser mal estudiante, me di la oportunidad y tomé el reto, y creo que en este momento era como algo muy responsable, pero hoy no me arrepiento, y es, en vez de estar estudiando las materias que voy a estudiar con mi caso concentrado, yo estaba inscribiéndome a cursos de cine, y me estaba inscribiendo a cursos de fotografía, y me estaba inscribiendo a cursos de arte, y me estaba yendo bien con esos cursos. Y en un momento dije como, uff, yo quisiera ahora ser cineasta, yo quisiera ahora ser fotógrafo. Como que encontré también una motivación al lado. Pero yo también quería ser ingeniero electrónico. Entonces también mantenía como estas dos oportunidades de vida. Claramente la de ser profesional era más clara, ¿no? También uno piensa como tengo que vivir de algo. Y uno de los dos es más seguro. Lo que me dio haber participado en estos otros proyectos que no tenían nada de la universidad, no tenían nada que ver con la universidad, yo pude encontrar que en esto que me estaba motivando mucho, estaba desarrollando disciplina, estaba desarrollando planificación,
estaba desarrollando la capacidad de hacer cosas, de hacerlas mal, pero de hacerlas. Entonces, como que al tener esta motivación en otras actividades que me permitían darme la oportunidad de hacerlo, de intentarlo, internamente también estaba desarrollando cosas en mí que me iban a servir en el futuro. Entonces, algo importante de lo que voy es, para ser autodidacta también hay que ir como a las bases. ¿Qué es lo que me permite a mí ser autodidacta? No solamente es estar motivado, eso es muy importante, pero también te sirve planificar qué es lo que quieres estudiar, cuándo lo quieres estudiar, cuál es el mejor momento para hacerlo. No distraerte de lo que estás haciendo. Y a veces no distraerse primero se logra estando muy motivado y después es como teniendo una capacidad interna de sentarse y no distraerse. Pero entonces, ¿a qué voy? Hay otras habilidades en la vida, otras capacidades en la vida que te permiten ir desarrollando esas capacidades que después te puede servir para estos momentos difíciles, donde cuesta, donde de verdad ya te está costando tener foco y planificarlo. Siempre van a haber momentos en los que no quieras hacer cosas, no sepas qué hacer. Hay que desarrollar unas capacidades que te apoyen a ti mismo cuando tengas que enfrentarte a esos momentos tan difíciles. Pasa con lo que tú dices como una certificación, pero pasa en el día a día laboral, como este proyecto no está tan claro como quisiera que esté claro. ¿Qué me puede ayudar a mí? Vuelvo a mis habilidades para llevarlo a cabo. Em, bueno, eso te podría decir. No todo depende de la motivación, depende también de otras capacidades. Sí, de acuerdo. Yo creo que también ahí es importante algo que mencionaban y era como tener claro el propósito, no saber muy bien como cuál es el camino que uno va a seguir y porque a veces ese camino puede cambiar, pero sí tener claro siempre la meta o el propósito del por qué estoy haciendo las cosas. Y eso me recuerda mucho como a un tip que me dieron en algún punto y es que uno no siempre va a tener la motivación, por ejemplo, de hacer ejercicio. Pero yo digo, todos los días me voy a levantar a las 6 de la mañana para hacer ejercicio. Y un día, los primeros días puede que esté súper motivada y me levante a las 6 y haga y no sé qué, pero ya después no. Entonces el tip es como, suena la alarma, tengo 5 segundos para levantar. No importa si esté motivada o no, es algo que tengo que hacer y que ya me comprometí conmigo misma a hacerlo y me voy a levantar y a empezar a hacerlo y ya después vendrá la motivación o no, pero al menos queda como la satisfacción de que uno logró ese propósito que tuvo. Y hace poco vi como un video en donde hablaban sobre lo que realmente importa es qué tan comprometidos estamos nosotros con nosotros mismos. De si estoy haciendo algo por un objetivo de, como decía Valen, podría ser desde quiero conseguir plata para X o Y cosa, o quiero encontrar un trabajo en el que me sienta bien y en un proyecto en el que siento que estoy aportando porque va alineado como con los ideales que tengo, con las cosas que quiero cumplir a futuro. Entonces, siento que va muy alineado con cómo estamos haciendo las cosas y qué es lo que nos motiva o cuál es el propósito, la finalidad con la que estamos haciendo esas cosas. Y eso me lleva también, cuando estábamos hablando como de cómo íbamos a llevar el episodio, nos comentaste sobre encontrar ese propósito y también desde ahora tu punto de vista como un líder de no solamente tu propósito, sino también apoyar a otras personas que quieren empezar a construir su camino o que ya están en ese proceso y cómo tú puedes como potencializar eso o también ayudar a ese propósito que tienen otros, no solamente como el tuyo personal, sino el de otras personas que tienes a cargo. Vale, sí, listo. Respecto al liderazgo de equipos, yo me refiero mucho a BBA porque siento que ahí, viviendo la transformación digital que tenía la compañía, aprendí mucho de procesos de transformación, que es lo importante cuando uno cambia las formas de hacer las cosas, cambia las expectativas hacia dónde quiere ir. Y una de esas, para mí que fue muy importante, fue cómo se organizan los proyectos. Creo que cómo se organizan los proyectos alrededor de las personas. Cuando estuve en BBVA entendí que los proyectos van a estar sostenidos por personas. Los proyectos, más allá de ser las máquinas que estás comprando, las licencias que tienes, los objetivos que quieres lograr, nada de eso tiene sentido si no hay un equipo de personas que lo está haciendo posible. Entonces yo definiría que uno de los focos más importantes cuando se arranca un proyecto es quiénes están sosteniendo esto, cuáles son las habilidades que existen ahí alrededor de este proyecto.
Hay algo de teoría, les voy a compartir un poco como la teoría que tengo yo detrás. Cuando se llega a la práctica, pasan cosas, se enfrenta uno a la realidad de cómo se gestiona. Pero hay una teoría de gestión de equipos que se llama Management 3.0. Yo soy súper fan. Hoy en día se está quedando atrás con todo el tema de la inclusión de la IA, de agentes y subagentes, pero bueno, hay equipos, hay proyectos donde les puedes funcionar todavía. Management 3.0 se basa en que a medida que va cambiando la industria, va cambiando la forma en la que se debe dirigir las personas. El primer cambio, por ejemplo, fue, o haciendo un análisis en la historia, es la revolución industrial. Como que cuando llega la revolución industrial, el foco está en las máquinas, en ordenar ejecuciones y hacer como una maquila que va todo el tiempo sacando procesos. Y para este momento de la historia funciona, para ese momento es súper bueno. Hay una jerarquía súper marcada en el que una persona dice para dónde van y el resto arranca. También para el momento de la historia, el nivel educativo es distinto al nivel educativo de hoy. Entonces, como que era mucho más fácil delegar acciones específicas que enseñarle a las personas a hacer nuevas cosas. Entonces, todo está muy enfocado en que ejecutes muy bien. A medida que pasa el tiempo, las personas también se van capacitando, tienen más habilidades, pueden asumir muchos más retos. ¿Qué dice esta teoría de Management 3.0? Y es que ahora es mucho más viable delegar el trabajo y existen técnicas alrededor de esa delegación del trabajo. Entonces, tú puedes tener un equipo en el que tienes ciertas tareas ya identificadas y delegas cierto nivel de responsabilidad en el equipo. ¿En función de qué? En función de sus habilidades y en función de su motivación. Entonces, esta teoría de Management 3.0 empieza a hablar más de delegación de equipos, no tanto una capacidad muy directiva, sino ya un poco una organización más horizontal. Claramente hay momentos en los que no se pierde esta capacidad de dirección porque igual un líder tiene que tomar decisiones importantes y no puede preguntarle al equipo todo el tiempo, oye, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué crees que vamos a hacer? Entonces sigue habiendo una jerarquía, pero empieza a ser más dinámica en este sentido. Hay muchas herramientas alrededor de mejorar la comunicación del equipo, empoderar a las personas, desarrollar a las personas. Entonces como que empezamos ya a ver al humano como un foco de lo que pasa en el proyecto y a nutrir a los humanos para que los proyectos salgan mucho mejor. Entonces, por eso ahí como que para mí es tan importante pensar en quiénes son las personas que están alrededor de un proyecto, si se encuentran motivadas, si se están desarrollando, si tienen capacidades para asumir retos, más que dirigir y simplemente dar órdenes. Esto me parece muy importante porque sigue conectando con toda la transformación que hemos vivido y es que ahora tenemos inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo gestionamos equipos ahora que tenemos otros miembros en el equipo que se llaman agentes? ¿Ok? Si antes la habilidad que tenían los equipos eran que hacían las cosas muy rápido y las hacían muy bien, esas habilidades ya no son lo que te van a hacer destacar en un equipo. Entonces entra como la pregunta de nuevo, ¿qué es lo nuevo que tengo que aprender yo para mantenerme en el juego, para mantenerme en el mercado, para aportar valor a los proyectos que esté trabajando? Vuelve de nuevo esto de hay que ser autodidacta, hay que seguir aprendiendo. La evolución también de la tecnología nos permite hoy en día también aprender mucho más rápido. Yo voy a hacer un paréntesis corto, pero yo me acuerdo que yo en el 2014 estudiaba en Sofía Plus, que esa era una plataforma del SENA para estudiar virtual, y era horrible. Entonces, saben como PDFs y una plataforma súper fea, pero era como lo más cercano que tenía yo para estudiar otras cosas nuevas. Y eso ha cambiado un montón, ¿no? Ya después llegó Platzi, llegaron los YouTubers, o sea, ya va a YouTube y hay 10 personas que te lo explican de 10 maneras diferentes y mira tú cuál te gusta. Entonces, nada, todo esto conecta hoy en que hay nuevas maneras también de aprender cosas mucho más fácil. Y yo creo que el foco hoy, la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que aprender hoy? Y creo que eso es un trabajo de un líder también, poder apoyar al equipo, empoderarlo en saber hacia dónde tiene que dirigir el foco. Es como que te decía yo, el año pasado trabajé con un equipo y les decía, bueno, sí, el que lo está haciendo más rápido es súper bueno. Claro, tiene técnicas también detrás, no se trata de hacer por hacer, pero tiene técnicas que le permiten entender más rápido, desarrollarlo más rápido, desarrollarlo mejor. Hoy en día todos deberían estar al mismo nivel. De hecho, el que no esté, de hecho, está quedándose atrás. Entonces también como que poder comunicar equipo, poder entender una industria, poder entender el mercado en este momento y poder señalar un equipo también hacia dónde deberían moverse, hacia dónde deberíamos movernos como equipo. Definitivamente una habilidad
que se debe tener es tener la capacidad de salir a buscar ese conocimiento. Tenía una pregunta para los dos. Yo no he tenido la oportunidad de liderar como un equipo grande, sí células más pequeñas, pero quería preguntarles como a los dos desde sus experiencias de cuáles serían como esos dos tips que son fundamentales para una persona que va a empezar a liderar equipos, como que debe tener en cuenta. Y más que todo ahora que estamos en épocas de IA y lo que mencionas de que ahora no es simplemente qué conocimientos tú tengas, sino también cómo estás usando la inteligencia artificial para que te ayude a crear como las cosas que necesitas hacer durante el sprint o las cosas que necesitas hacer para el proyecto. Quiero empezar, la verdad, yo no duré mucho liderando, creo que lideré 7 meses o 6 meses un equipo, no me acuerdo. Era un equipo grande. Y yo creo que lo primero que yo le recomendaría a alguien es que lo piense realmente si le gusta liderar, porque te tiene que gustar sí o sí. Yo en ese momento cuando estaba liderando entendí que no es un paso que debemos dar, que muchas veces creemos eso de que si tenemos este rol, entonces la única forma de crecer es ir hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba hasta que yo me convierta en la CEO y dueña de la empresa. Esa no es la única forma de crecer. Entonces, yo creo que de esa experiencia aprendí que no me gustaría liderar un equipo de tecnología. Entonces, ese es el primer paso, que te guste y que te apasione, porque al final ese va a ser pues tu trabajo. Y no solamente te vas a tener como que encargar o preocupar o estar pensando en tu crecimiento, sino también en el crecimiento del equipo, que era lo que Brian nos estaba diciendo ahorita. Y el segundo tip que doy, que me funcionó y siento que esa fue mi ventaja, era que yo conocía a mi equipo, yo no entré como a liderar a personas que no conocía. Entonces yo siento que el conocer a tu equipo y sobre todo para las personas nuevas, porque he visto que hay casos donde el líder se va del equipo, entonces como que entra una nueva persona a recibir un nuevo grupo, entonces como que hay que darse el momento y el tiempo para conocer a las personas, porque al final el líder lo que va a hacer, como decía Brian, es potencializar las habilidades. Entonces yo tengo que saber en qué es bueno Laura, en qué es bueno Valentina, en qué es bueno en Brian, con el objetivo claro, de tal manera que, no sé, podamos lograr el tiempo, podamos llegar a producción cuando se dijo, porque al final el líder lo que va a hacer es como organizar y repartir como todas las tareas. Entonces, ¿qué tarea le voy a dar a Laura? Porque ella trabaja muy bien, ella no hay, digamos que no hay que estar pendiente. Entonces, digo que esos son como los dos tips más importantes. Bien, me gustaron mucho los tips de Valen. Eh, me pasó lo mismo antes de darte el tip, y es que uno piensa que esa es la carrera, ¿no? Yo salí de la universidad pensando que tenía que ser jefe ya, y en el camino me fui dando cuenta que me faltaban muchas cosas. Entonces eso conecta con el primer tip, y es que no es necesario correr para, si no eres, bueno, si no eres jefe aún, si no eres líder de un equipo, eh, tómate el tiempo de liderar pasivamente, lidera a tus compañeros, como que mira qué es lo que hace un líder y cómo yo lo puedo estar haciendo en mi rol antes de dar el siguiente paso. Eso da un gap grandísimo, una oportunidad grande de equivocarte sin el riesgo de un riesgo, un impacto negativo. Entonces, nada, eso, intentar desarrollar estas habilidades antes de enfrentarte al rol. Hay gente que le llega al rol mucho antes, tiene unas capacidades ya innatas, que está listo para salir a liderar gente. Hay otras personas que no nos cuesta, y es muy importante ir reconociendo eso, ir reconociendo qué es lo que a mí me falta para afrontar esta situación. Equivocarse, hablar con el líder actual y decirle, oye, me gustaría desarrollar este path, dame la oportunidad de enfrentarme a un reto. No tengan miedo a equivocarse. Hay que equivocarse poco, pero no tengan miedo. Oye, ¿será que puedo ir a presentar yo estos resultados más arriba? Como que busquen esas oportunidades de ir desarrollando las habilidades antes de enfrentarse al rol. Y mientras están en el rol, yo creo que, o sea, antes, durante, liderar con el ejemplo hoy es lo que hay que hacer, es la norma. Como que antes el, el jefe, puede decir jefe, el líder, la persona que lidera, tenía una habilidad, y es que tenía un conocimiento propio. Entonces, oye, no sé cómo hacer esto, claro, apóyate en el líder. ¿Cómo se resuelve? Apóyate en el líder. Esta capacidad del líder de ser el centro de la resolución y de la resolución de problemas, de conocimiento y demás,
empieza a bajar la, la necesidad porque hay otras herramientas que lo están supliendo. La IA, los RAGs, todos estos sistemas de memoria y de inteligencia artificial están ayudando a que el líder tenga capacidad para hacer otras cosas. Ahí entra esta capacidad de ser builder, de ser una persona que haga. Entonces, no, tal vez hasta hace un año era viable que un jefe no tocara el código, hoy es imposible. El jefe debería estar tocando el código también, resolviendo bugs, haciendo, claro, en una intensidad distinta a la que tiene que hacer el equipo, pero era tener la capacidad de hacerlo y sobre todo de liderar con el ejemplo, como así lo hago yo, así puedes aprender tú a hacerlo. Entonces yo creo que ese es un consejo nuevo y es hay que prepararse para liderar con el ejemplo haciendo las cosas. Eso nos motiva a todos. O sea, esta llegada de la IA, yo entiendo que muchos desarrolladores la están viviendo. Hay muchas compañías que están en distintos momentos de madurez respecto al uso de distintas tecnologías. Hay noticias donde se habla de despidos masivos en general, o sea, como que todo esto es lo que está pasando en el mercado en este momento y es natural que sintamos preocupación por lo que pueda pasar. Pero esto lo estamos sintiendo todos, o sea, no solamente el más junior, sino desde el más junior hasta el más director está viviendo este cambio y todos estamos teniendo que subir el nivel de lo que hacemos en el día a día. Entonces, si una persona hoy quiere liderar, tiene que empezar a desarrollar estas dos capacidades o tiene que volver, si no lo ha hecho hace un tiempo, tiene que volver a estas capacidades. Entonces yo diría eso, liderar con el ejemplo. Y la segunda, la comunicación, lo que dice Valen, conocer al equipo, es importante, somos personas al final. Lo que está en el medio son personas aún. Yo creo que van a existir, es un mundo de humanos, no tiene sentido que no hayan humanos. Comunicar con el equipo, la transparencia, a mí me parece que el valor más importante que puede tener un equipo, eh, y no hablo solamente de un equipo en una compañía, en general en la vida. Un equipo puede ser una familia, un equipo puede ser un equipo de fútbol, tus amigos. En general, los equipos funcionan bien cuando hay transparencia, cuando se tiene la confianza de decir, aquí estamos bien, aquí está pasando algo que no funciona, yo necesito ayuda en este momento. Muchos equipos pasan por esos procesos y también es parte del líder permitir esa comunicación. Proyectos fracasan, proyectos se tardan porque alguien en el equipo no siente la confianza de decir que no tiene ni idea de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nada, no se trata de todo el tiempo decir no tengo ni idea, pero sí que tengamos la confianza de tener un equipo en el que podemos conversar de lo que está pasando, de lo que se espera internamente también, eh, porque también va a pasar que los mejores elementos de las compañías quieran moverse a otras compañías todo el tiempo. Entonces, como que claro, sí, ya, ¿cuáles son los empleados que necesito contratar? Ya no necesito 10, necesito 3 que hagan algo muy bueno. Hay que también asegurarse de que son personas que estén motivadas en trabajar en el proyecto en el que estás. Y por lo menos garantizar eso, por lo menos saber si se está motivado o no. Sí, de acuerdo. Hace poco veía como estaban hablando de la historia de Google en un podcast y ellos decían como estos grandes talentos que se la están peleando entre las empresas y quién da más millones para llevárselo y todo eso. Entonces, a veces uno llega a un punto en la vida en donde la plata no es lo que más pesa. Y si tú vas a tomar la decisión de cambiarte de equipo, de cambiarte de empresa, sino que hay otras cosas que también pueden hacer que una persona prefiera quedarse ahí. Y es como lo que mencionas de cómo es, cuánto está alineado con el equipo en el que está, con el proyecto, de cómo se siente con sus compañeros, y no necesariamente porque todos tengamos que ser los mejores amigos y vamos a salir cada 8 días y no sé qué, sino que haya precisamente esa confianza de decir, no sé eso, pero todos estamos aprendiendo, todos estamos, como todos vamos con un mismo fin, entonces nos vamos a ayudar y vamos a empezar a trabajar juntos en esto. Entonces, como tener también la confianza de ese grupo para empezar a hacer las cosas y empezar a aprender y crecer. Y eso me lleva también como a otra pregunta que es similar y es como otros dos tips para liderar ahora en temas de IA, como no solamente lo que mencionaba, las personas son las que tengan más certificaciones o las que tengan más estudios en maestría, doctorado y demás, sino como en temas de inteligencia artificial, va a valer también como que también puedas, no sé, hablar con la IA para que te ayude a crear un proyecto.
cuántas herramientas sabes manejar de inteligencia artificial, que ya no va tanto a si sé o no hacer un modelo de clasificación, sino cómo le puedo indicar a la inteligencia artificial que me ayude a hacer este modelo de clasificación, con más que todo como alineado a cómo está el negocio, que siento que eso también es más importante ahora, como que la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero lo importante es cómo yo le puedo transmitir basado en las necesidades de negocio qué es lo que va a hacer. Entonces, como esos dos tips que tú creas que son importantes ahora para liderar personas o liderar equipos en tiempos de inteligencia artificial. Sí, listo. Es un temón, ¿no? También es un temón muy grande y estoy seguro que va a haber gente que es líder que puede estar de acuerdo o no y va a decir, hay un montón de cosas que se están quedando por fuera, las estamos minimizando, pero yo creo que, nada, el trabajo líder es al final también como ser ese quien guía y dice, queremos ir en este sentido porque esta es la razón por la que queremos ir allá, ser capaz de alumbrar bien hacia dónde queremos ir. Yo, más que este consejo, este tips para la gente que está liderando es un poco para la gente que está siendo liderada, pero claro, el líder debería cuidar estas dos cosas. La IA hoy nos está permitiendo tener más capacidades, pero también está develando esas falencias técnicas o esas falencias en habilidades blandas que antes no se veían por distintas razones. Por ejemplo, antes tenías un equipo de 6 personas y uno del equipo como que no performaba tan bien, se colgaban los proyectos, bueno, puede pasar, no performaba tan bien. Los otros 5, con su trabajo, con su ayuda y demás, solventaban estas falencias. Y eso está bien. Pero ¿qué está pasando hoy? Como tenemos más herramientas, ahora solamente hay 2 personas en un proyecto. Esta falencia de la persona que está performando mal se va a notar muchísimo más. Entonces también eso es lo que está pasando. Hay una analogía, me gusta esta analogía, y es que antes tenías un carro que andaba a 100 por hora y tú lo manejabas a 90, a 95 y estaba bien. Y de un momento a otro te están dando un carro que maneja a 300. Entonces, si tú no aprendes, o qué pasa ahí, si el carro no está avanzando a 300 y está avanzando a 95, ¿dónde está la falencia? Entonces, como que esto es lo que está develando las nuevas tecnologías. Oye, necesitas otras habilidades para aumentar el performance. ¿Cuál es ese tip? Hay que buscar que el equipo desarrolle habilidades blandas y habilidades técnicas que le permitan manejar ese carro a la velocidad que necesita. Hay que volver a las bases para las personas que están por ahí que sienten que tienen problemas de programación lógica, que tienen problemas de entender la arquitectura de sistemas. Vuelvan a esas bases. En realidad ahí es donde está lo que les va a permitir utilizar la IA para llegar mucho más lejos. Porque es bien, antes tú no entendías muy bien la cosa, pero lo haces muy rápido. La persona que entiende la cosa y lo hace más rápido va a ser la que destaque dentro del equipo. Entonces, nada, denle la oportunidad al equipo también de volver a esas bases. Yo sé que en el camino uno ve mucha teoría, y no todo le sirve, pero hoy empiezan a notarse como, creo que aquí pudiste tomar una mejor decisión para liderar a la IA, para pasarle un mejor prompt. Ahí es donde nos estamos dando cuenta de esas falencias que antes no se notaban, antes se resolvían de otras maneras. Nada, definitivamente una habilidad como la comunicación. O sea, antes era comunicarte con personas, hoy tienes que comunicarte con sistemas, con algoritmos, y son algoritmos estadísticos, no tienen un razonamiento real, simplemente calculan una probabilidad de cuál es la palabra siguiente. Hay que comunicarse mucho mejor. Antes no se necesitaba, hoy se necesita. La capacidad de permitirte fallar, eso es una habilidad también. Hay gente que no afronta nuevos retos porque le da miedo fallar y se bloquea. Hay que superar eso. Entonces, como tip es, hoy es el momento de empezar a subsanar estas brechas que tengamos en conocimientos técnicos y en conocimientos blandos, porque cada vez se van a notar más. Eso es lo que está pasando. Cada vez se van a empezar a notar más esas falencias. Me gustaron mucho esos tips, sobre todo el de volver a la base, porque pues, normalmente eso es como
Eso uno no lo escucha como de los líderes o la gente que está como muy arriba, todo es como usa la IA, usa la IA, úsala. Pero en este caso me gusta un montón porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, necesitamos fortalecer nuestras habilidades blandas para poder comunicarnos. Ya sabes que como tú dices, nos vamos a comunicar pues con máquinas, que al final son hechas por humanos, pero al final también como ellas aprenden solas, pues son máquinas. Me gustó lo que dijiste de quiero profundizar ahí en utiliza la IA. Me ha pasado. Y creo que es algo que lo he hecho no con la intención de usar la IA, es la respuesta que te debería dar como líder. Pero cada vez es más real. O sea, cada vez es más real de, oye, usa la IA. Literal, el primer paso es usa la IA. ¿Qué pasa? Antes, como les decía, el líder tenía un conocimiento que el equipo no tenía. Por su trayectoria, por lo que vivía en el día a día, tenía un conocimiento que el equipo no tenía y tenía que ir a preguntarle al líder. Hoy en día hay sistemas de datos que están recogiendo ese conocimiento y te lo están disponibilizando a ti en un chat. Entonces, sí es muy real que, como les decía antes, las capacidades que el líder tenía antes, líder técnico o líder de proyecto, las responsabilidades que tenía antes, hoy las empieza a liberar y las empieza a soportar en otros asuntos. Por eso hay que ser más builders, por eso hay que buscar, que para mí es como la pregunta, ¿cuáles son las habilidades que hoy debería empezar a desarrollar si lo que está destacando no es que lo haga muy rápido, que lo haga muy bien y que tenga la respuesta rápidamente? Hace poco vi también como era más como un carrusel de Instagram en donde decían como en todas estas épocas de inteligencia artificial y demás, ya es una realidad, pero ya se está viendo cómo el mundo está empezando a mirar cuáles son los peligros de utilizarla, en qué sí la podemos utilizar, que siento que al principio nos metieron mucho miedo de todos vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial y probablemente sí, muchos trabajos ya sean más hechos por inteligencia artificial que por humanos, pero también se van transformando. Y ahí dicen como la ley del más fuerte, el que sobreviva, y va unido a lo que mencionan de ya nos toca es empezar a mirar si todos nos montamos en el bus de utilizar la inteligencia artificial y cómo podemos aprovechar estas herramientas que si bien llegan a facilitarnos ciertas cosas, pues también hay que saber utilizarlas porque si no yo me puedo quedar iterando 1 o 2 días en una tarea que pude haber hecho en media hora, solo por no tener esas bases, por no tener el conocimiento concreto de negocio. Entonces las soluciones que me dio la inteligencia artificial no son adecuadas para lo que estoy haciendo. Entonces siento que va, estoy como muy de acuerdo con lo que mencionas de que ahora las habilidades cambian, pero no hay que dejar de lado como esas que son bases de lo que estamos haciendo y que sobre todo nos van a ayudar a potencializar como esas herramientas que nos están ayudando ahora a hacer las cosas de una forma más rápida y como con más cuidado, porque uno a veces, no sé, tipo cómo utilizar mejores prácticas, pero ¿qué son mejores prácticas? Para mí una cosa es la mejor práctica de desarrollo, pero para Valen puede ser otra cosa y para Brian puede ser otra cosa. Entonces, como saber delimitar muy bien y definir cómo me comunico con la inteligencia artificial para que pueda hacer eso que estoy buscando de la mejor manera. Y esto, ya como para ir cerrando el episodio, que estamos hablando sobre todo de temas de liderazgo, como cuál es esa cosa que has aprendido de liderar personas. Ya no solamente como desde tu trabajo, sino para tu vida en general. Buenísimo. Yo me estoy enfrentando hace poco al equipo, al reto de liderar personas con el sombrero de liderar. Como que antes tuve la oportunidad de liderar equipos que, por ejemplo, aprendices que rotaban entre áreas, entonces como que hey, tu trabajo es mentorearlo, en realidad lo que sea eso, más como un mentoring, acompañarlo y demás. Hace poco me he enfrentado ya al rol de liderar con los riesgos de liderar, como que antes lideraba lo que les decía un poco, entrando a desarrollar habilidades, pero no con la responsabilidad de que es mi equipo. Somos personas, yo lidero un equipo nuevo, entonces también cuando iba a conocer mi equipo, como que tenía que ser como prejuicios, ¿no? Uno llega diciendo, uff, bueno, ¿quién serán los equipos, las personas que va a liderar? ¿Qué habilidades tendrán? ¿Será que estaré a la altura de liderarlos y demás? Entonces, nada, fue interesante para mí como conocer al equipo y darme cuenta que hay que darse, lo que decía Valen, darse la oportunidad de conocer a estas personas.
como que es lo primero que hay que hacer. Em, Puede ser que uno llegue como con una intención de este va a ser mi estilo y esta va a ser la manera y las formas en las que yo espero que lo hagan, pero hay que darse la oportunidad de, ok, veamos cuáles son las dinámicas que maneja un equipo. Cómo potenciar a las personas, como que hay que identificar cuáles son las habilidades que tiene cada uno, que puede seguir desarrollando, que pueden apoyar al equipo y orientarlas. Como que yo siento que para mí es algo como nuevo, es que todo es nuevo últimamente, pero es algo nuevo cuidar a las personas, cuidar al equipo, como de verdad darse el tiempo de no solamente pensar en el objetivo del proyecto, que es obviamente es el core, es el núcleo, es por lo que estamos todos reunidos, el objetivo, pero también qué está pasando internamente, qué personas se les está dificultando afrontar los retos se le están entregando y cómo yo como líder puedo empezar a ayudarlo a que desarrolle esas habilidades. Confiar en el equipo, ser vulnerable, yo creo que es algo que me gusta. Esto es una opinión personal, ¿no? Siempre es una opinión personal, hay personas que pueden no estar de acuerdo, pero también saber con quién, ser vulnerable, no está mal, abrirte al equipo y también reconocer, oye, aquí no sé yo cómo hacerlo, pero tengo claro que puedo pedirte a ti que me ayudes a llegar a este punto, ¿sí? Como que a veces uno se piensa en la posición de líder como el que tiene que saberlo todo y resolverlo todo el tiempo. Es una responsabilidad muy grande, pero también hay que estar uno abierto a reconocer cuando necesita ayuda del equipo. Eso es lo que pasa. Al final somos un equipo que nos apoyamos todos. Todos tenemos un rol distinto, pero somos un equipo y no dejamos de ser equipo. Entonces, como que también yo alcancé a pasar por muchas escuelas, les llamo yo a mi experiencia, pero por muchas escuelas de liderazgo y en el banco también vi estructuras muy jerárquicas, muy antiguas, ¿no? Del jefe que manda y yo qué hago. Y he podido experimentar eso. Y entonces el jefe era como esa persona que no se equivoca, esa persona que siempre tiene la razón, eh, esa persona que tiene que resolverlo todo como pueda porque es el superpoderoso. Eso se empieza a nublar, como a refundir hoy con la IA. O sea, vuelvo al ejemplo, es que me parece muy importante. Si antes yo te decía cómo hacerlo, yo no voy a ser quien te diga hoy cómo hacerlo. Ayúdame tú, dime cuáles son las propuestas en las que tú crees que podías trabajar para hacerlo y yo te puedo ayudar a definir cuál me parece que está más acorde con el proyecto. Entonces, eso también significa poder recibir la opinión de las personas, del equipo. Eso significa también ser vulnerable y aceptar que el equipo puede presentar un montón de opciones mejores de las que de pronto a ti se te hubieran ocurrido en algún momento. Yo creo que eso es un aprendizaje muy importante y es, hay que confiar en el equipo y confiar no solamente en que está ejecutando bien, sino en que es un equipo que entiende lo que significa el proyecto y que puede aportar de sus propuestas. Como que bueno, estar abierto a escuchar a un equipo me parece que es uno de los aprendizajes más grandes que me he llevado, que a veces cuesta, pero es lo que hoy también me está dando mucho valor en poder asumir otros responsabilidades como son ir a meterme a un código 2 horas en vez de estar buscando 2 horas, cómo decirle a mi equipo que lo haga. Brian, muchísimas gracias. Me gustó mucho el episodio. La verdad, nunca había pensado en hablar del liderazgo en tiempos de IA. Me gustó bastante escuchar tu perspectiva y cómo lo estás haciendo con tu equipo. Sé que a las personas que nos están escuchando también les va a gustar un montón y nuevamente muchas gracias por venir a este podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero poder haberles contado algo que no les vaya a contar la IA. A todas las personas que nos están escuchando, recuerden seguirnos en redes sociales como @datasolpodcast, suscribirse a este canal si nos estás viendo por YouTube y recuerda que si quieres ser invitado, si quieres colaborar o hacer algo con nosotras, tenemos un form que vamos a dejar en la descripción para que nos dejes toda la información. Y nos vemos en la próxima.